protagonista que nos va a estar acompañando en este tramo del programa. Raúl Mañasco, Mariano Reino te saluda aquí desde Hora 60. ¿Me recibís bien? Hola Mariano, hola Lucas, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para la audiencia. Gracias por conectarte. A ver, un poco conversar contigo. Hay mucho para charlar en torno a lo que ha sido uno de los temas de la semana. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo se analiza la cuestión de la insistencia del proyecto de la legalización del aborto frente a un gobierno que hace 8 meses nos plantea que defiende la vida? Digo, si bien hay miles de contradicciones de parte de este gobierno, me parece que la más estructural es esta. Sí, Mariano, y no hay que olvidarse que se da en un contexto donde casualmente tenemos la misión del fondo nuevamente en nuestro país y coincide con este nuevo anuncio de querer intentar otra vez el tema de legislar el aborto. Cada vez que sale el presidente Fernández o alguno de sus asesores o portavoces a decir de que van a enviar el proyecto en breve, coincide con la presencia del Fondo Monetario, que como sabemos, dentro de sus políticas que impulsan para los países miembros, ellos le llaman salud sexual y reproductiva e incluye el acceso al aborto, por lo cual no sorprende esta terrible coincidencia dentro de esta también incongruencia, como vos mencionás, que dice defender la vida al tiempo que está intentando enviar un proyecto para terminar con la vida dentro del vientre. Lo dice el Zócalo que te presenta, pero vale la aclaración, vos sos presidente de la Fundación Más Vida y presidente del Partido Celeste, por eso era importante para nosotros conversar contigo. A ver, vos lo sujetás directamente a la cuestión del fondo, ¿no? Ahora, también hay una realidad que es la contradicción interna de un sistema que no estuvo preparado para absolutamente nada en términos sanitarios y tampoco hay ninguna garantía de que pueda dar una respuesta efectiva en el término del aborto. Sin duda, hay que recordar también que incluso aun cuando en Argentina el aborto es un delito penal, tenemos algunos casos de conocidos, de mujeres que han muerto por hacerse abortos en hospitales públicos, en torno a este tema del protocolo discutido y constitucional del aborto, pero no hay que olvidarse de Keila Jones, Laura Castillo y tantas otras mujeres que han perdido la vida en hospitales públicos. Eso nos recuerda como mínimo dos cosas. En primer lugar, que el aborto, sea legal o no, siempre es una técnica peligrosa que le cuesta la vida a muchas mujeres aquí y en cualquier lugar del mundo. Y en segundo lugar, que el sistema de salud argentino, como bien vos mencionabas, se encuentra muy precarizado. No escapa nadie de que no podemos asistir las cosas más elementales. Recordamos, por ejemplo, que en la provincia de Salta un paciente tuvo que viajar, ser trasladado 300 kilómetros porque no había hilo de sutura. O Keila Jones, cuando le hicieron el aborto en el hospital del Maitén, en el hospital subzonal, no tenían ecógrafo, o sea, tienen el aparato para hacer ecografías, pero no tienen un ecografista permanente, sino que viaja una vez por semana. Entonces, no se entiende cómo le hacen un aborto a una chica no teniendo siquiera un ecografista que puede revisar, como fue el caso de Keila, si tiene un aborto incompleto al día siguiente cuando llega con dolores en el bajo vientre. Por lo cual discutir este tipo de cosas como esquivando de alguna forma la realidad del país en materia de salud es doblemente irrisorio. Has celebrado en tus redes que respecto al 2018 había mayor unidad de los pro vida, digo, de los celestes, vamos a ponerlo así en términos que se comprenda. ¿A qué se debe esa mayor unidad? Preguntarte en primera instancia, y en segunda instancia, ¿cómo se tangibiliza esa mayor organización? Digo, ¿se está mejor parado en términos de poder dar la discusión? Sí, es buena la pregunta. Yo creo que desde el 2018 para acá, todo lo que es el movimiento pro vida en Argentina ha crecido muchísimo. De hecho, muchas de las organizaciones que hoy, digamos, contamos, como por mencionar, no sé, Abogados por la Vida y tantas otras, han nacido a raíz del debate del 2018, por lo cual yo creo que, a diferencia de aquel primer intento que fue el del presidente Macri, actualmente con este intento del presidente Fernández, el movimiento pro vida está mucho más consolidado y esta nueva unidad que contamos, que es la Mesa de Enlace Pro Vida, que es la que la semana pasada tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente de la Cámara de Diputados, Massa, esto se da en un contexto creo yo, de maduración del movimiento pro vida. Hay que tener en cuenta de que somos muchas las organizaciones, somos más de 1.200 las organizaciones pro vida en Argentina, y el hecho de poder estar coordinados con un mensaje común, para nosotros es muy positivo, en el sentido de que nos permite enfrentar todo lo que pueda llegar a pasar. No tenemos certeza de si va a haber finalmente debate o no en extraordinarias, pero si lo hubiera, o incluso si no lo hubiera, también el hecho de poder trabajar coordinados para nosotros realmente creo que es motivo de celebración.
Es un poco también la forma en la que nosotros como argentinos debemos dar respuesta ante planteos como estos, que sabemos que son contrarios a la voluntad del pueblo, pero que de alguna forma también, siendo representantes cada uno de una organización provida, también tenemos que representar a la gente que formamos la organización y hacerlos todos unidos en el sentido de poder buscar un bien común como es la defensa del derecho humano a la vida. ¿Qué les dijo Massa? Porque públicamente trascendió que garantizó un aborto, un debate ordenado, tranquilo, digo, pero ahí en el encuentro, ¿de qué se habló, digo, y qué les ha planteado el presidente de la Cámara? En concreto, nosotros llevamos la inquietud y el reclamo de la mayoría de que no queremos debate. Básicamente no es un tema solamente ajustado como trascendió en algún medio por el tema de la pandemia, es decir, quienes estamos a favor de la vida no queremos debate ni ahora ni nunca en realidad, pero en concreto él no afirmó si iba a haber debate o no, dijo que no le tocaba incluso a él tomar esa decisión. Lo que sí nos garantizó es de que si llegara a haber debate, pero habló en potencial, si llegara a ocurrir el debate, que iba a haber neutralidad de parte del Congreso, al menos de la Cámara de Diputados, y además se ofreció puntualmente a dos cosas. Primero, a recibirnos cuantas veces sea necesario. De alguna forma él decía que él, como presidente de la Cámara de Diputados, decía la Cámara de Diputados es la casa de todos los argentinos, por lo cual las puertas estaban abiertas para todos, de la posición que sean. Y en segundo lugar, también se comprometió a llevar nuestro petitorio, nuestro reclamo personalmente al presidente, en función, bueno, de que fue un reclamo que estuvo suscrito por más de 500 organizaciones, así que le dio, creo que la contundencia como para que él asumiera este compromiso de llevárselo personalmente al presidente Fernández. Bueno, Massa siempre muy salomónico, ¿no? Queriendo quedar bien con todos, pero más allá de eso, digamos, ¿no? En la Cámara de Diputados parece como que los números están difíciles. ¿Cómo ves vos el debate, más allá de que no es tan difícil, de cuánto se puede ya extender? ¿Va a ser un debate como el otro, largo, con muchos oradores, con mucha gente, con muchas sesiones previas, digamos, especialistas que hablen del tema? ¿O tu sensación por lo que hablas y porque estás metido en el mundo de esta lucha es que va a ser algo express? Bueno, Lucas, es buena la pregunta y realmente creo que vos lo dijiste muy bien. La sensación que uno puede tener sobre esto, porque en esto no hay certezas, es de que, a diferencia del debate del 2018, yo creo que la intención de aquellos que impulsan la ley de aborto, en este caso por el presidente Fernández, o esa porción del oficialismo que está detrás del debate, porque queda claro de que no todo el oficialismo está con la intención de debatirlo, es de que sea algo rápido, de que sea algo muy expreso. Yo creo que eso se da en el contexto de que la resistencia que se puede dar en los diputados y en los senadores está vinculada a dos cosas, me parece. Primero, a que si se tratara, ya debería ser en extraordinaria, porque claramente en la semana que queda por delante, que es la última para dictaminar, realmente es inviable pretender debatir y aprobar o darle dictamen siquiera a este proyecto, sino que tendría que ser ya en extraordinarias. En primer lugar, en extraordinarias se encontraría con que también debería ir en paralelo con temas muy ásperos como el impuesto a la riqueza, la reforma judicial y otras tantas cosas que serían, o por ejemplo la eliminación de las PASO, que ya pintan temas ásperos. Y el otro factor que yo creo que de alguna forma molesta en muchos diputados de oficialismo y de oposición por igual, es la proximidad a las elecciones. Es decir, estamos hablando que oficialmente no estamos en campaña, pero todos sabemos que técnicamente ya comienza la campaña para las próximas elecciones, y todos aquellos diputados que deban ir a pelear por la renovación de su banca, se van a ver inmersos en este tipo de juego cruzado, que es habitual en debates controvertidos como el aborto, entre verdes y celestes, que los termina de alguna forma poniendo un poco en el centro de la escena sobre temas que son muy ásperos. No nos olvidemos que muchos diputados tal vez han sido elegidos en su momento sin tener en cuenta su posición respecto al aborto, y si hoy debería ir a renovación, me refiero al año que viene, ya todo el mundo conoce su posición, pero tener este debate en boga y en todos los programas o en todas las portadas, lo va a situar un poco en el frente, y de alguna forma algún que otro elector que alguna vez lo hubiera votado, ahora tal vez por este tema no lo votaría, incluso de un lado o del otro. Creo que si vos me preguntás a mí, te diría, no están dadas las condiciones como para que este debate pueda darse, y mucho menos en la forma en que pretende darse, que es de forma muy concreta, muy cortita y durante las extraordinarias.
Sobre todo también, otro punto a tener en cuenta es que seguramente sería de modo virtual, o gran parte de los diputados lo harían de modo virtual. Por lo cual, uno de los reclamos que se rumorea por ahí es que no es lo mismo aprobar una ley que va en contra de la voluntad de la gente, es decir, que un 75% de argentinos rechaza en las encuestas, quedarte un mes en Buenos Aires y después volver a tu provincia y bueno, pretender que la gente se olvide de lo que hiciste, que hacerlo en un contexto donde te pueden tocar el timbre de tu casa y preguntarte qué estás votando, cómo vas a votar y demás, con toda la presión del pueblo en el pago chico. Raúl, ¿alguien le planteó a Massa o se discutió el tema de que, además de todas las incoherencias, ¿no?, que estamos viviendo, yo no me imagino, ahora que estamos como bajando un poco en esta pandemia, hay 10.000, 12.000 casos, no me imagino una plaza de los dos congresos, verde y celeste, 2 millones de personas en la plaza, uno al lado del otro, o gritando y abrazado del otro, llorando del otro lado, digamos, no me imagino, después de todo lo que vivimos, una multitud como la que yo viví ahí, que es insostenible. Y esto no es la marcha en apoyo con banderas de Argentina que pasa en el Obelisco, esto fue gigante, ¿no? Digamos, eso se planteó, se analizó, digamos, ¿a alguien se le ocurre en la cabeza eso? Sí, de hecho fue uno de los, es bueno que lo menciones, fue uno de los reclamos de 3 de las organizaciones que fuimos a la reunión con Sergio Massa, que fue más que reclamo, fue advertencia de que la intención de las bases es movilizarse. De hecho ya ha habido movilizaciones, y ustedes recordarán que el 24 de octubre también estuvimos en la quinta presidencial, Claro. y la semana pasada hubo una movilización en el partido de Tigre, pero en definitiva el reclamo o la advertencia de muchas organizaciones es que las bases están movilizadas, es decir, están en estado de alerta, pero que si llega a haber debate van a estar todos en la calle. Y teniendo en cuenta, y no es menor, el contexto de pandemia en el que se encuentra la Argentina, pretender movilizar con un debate difícil o por lo menos controvertido a la gente a las calles, creo que es un acto bastante peligroso, si se le puede asumir de alguna forma la responsabilidad al Estado de esto, de no encontrar siquiera el momento de oportunidad para hacerlo. Y en esto creo que el senador Mayans ha sido muy categórico de decir, este no es el momento, no es oportuno. Creo que independientemente de la postura que tenga uno u otro, yo desde mi filosofía pienso de que no debe haber, la vida no se debe debatir nunca, pero incluso el más moderador de todos, el más, digamos, negociador, podría decir, yo estoy a favor de la vida, pero este no es el momento para discutir nada que pueda llevar a la gente a la calle. Ahí te sumo, Raúl, que lo contaba a comienzo de programa. A mí me dicen que en el Senado el tratamiento sería presencial, no hay posibilidad, en estas, por lo menos lo que se fue hablando ahora, que también Mayán formó parte, de la virtualidad. Y un poco lo que decías vos, nadie quiere sesionar con la posibilidad de, en este tema, que le toquen el timbre de la casa, pero también reconocen que es muy difícil y la presencialidad. Y esto me lleva a pensar, ojo, no vaya a ser cosa que el gobierno esté jugando con un tema como el aborto, como un tema bobo, ¿no? Es decir, estoy complicado, viene el FMI, lo tiro sobre la mesa, bueno, y vemos después qué pasa. Digo, me da la sensación que en la improvisación que bien marcaba Lucas, tampoco hay responsabilidad para este tema. Sí, comparto y agrego ahí una opinión personal mía, que en realidad es más sensación que opinión, de que, como yo lo veo, juega algo, el Fondo Monetario tiene algo que ver en todo esto. Me da la sensación de que cada vez que viene hay un anuncio al respecto como para, digamos, congraciarse con el fondo y acceder a los créditos, pero también da la sensación, al menos me la da a mí, de que dentro del oficialismo hay como sectores encontrados, que gravitan en torno a una figura de Alberto debilitada, casi como de que cede a presiones. Entonces, por un lado, tenemos a Cristina Fernández diciendo que se enteró del proyecto por C5N y que no tenía ni siquiera el borrador como para poder hacer un poroteo. Y por el otro lado tenemos a Vilma Ibarra diciendo ya no una, sino varias veces, diciendo que es oficial, que se va a lanzar, que el proyecto se va a presentar. Pero en concreto nunca lo hemos visto a Alberto puntualmente diciendo que lo iba a presentar. Hasta ahora siempre dijo de que era su promesa de campaña, que la iba a cumplir en algún momento, pero nunca dio certezas. Incluso en la última nota, que fue creo que en Radio 10, si no me equivoco, donde menciona y critica la movilización que realizamos en la Quinta de Olivos, él dijo que no lo iba a presentar ahora porque no quería generar digamos, otro motivo de discordia entre los argentinos. Por lo cual da la sensación como que hay mensajes raros, o no por lo menos
no muy firmes de parte de distintos grupos del oficialismo, con la sensación de que lo quieren presionar a Alberto desde afuera. Es decir, sale uno diciendo lo va a presentar, sale otro diciendo no lo va a presentar, y pasan los días, ayer se tendría que haber presentado, no se presentó. No hay mucha certeza. Creo que políticamente me parece que incluso es un juego bastante peligroso, porque en última instancia cualquier escenario lo termina debilitando a Alberto. Pienso incluso en voz alta, si se llegara finalmente a debatir de forma express, y lo más probable es que se rechazara en Senado, casi con seguridad, todos concluyen que los números en Senado no están, lo pondría débil, porque incluso si lo comparamos con la iniciativa que tuvo Mauricio Macri, él obviamente también envió el proyecto al Congreso, pero él se dijo estar a favor de la vida. Independientemente de lo que podamos pensar de él se manifestó a favor de la vida, con lo que políticamente, si el proyecto finalmente se rechazaba, como pasó, él no se vio afectado en su personalidad, porque él dijo, bueno, yo lo mandé para debatir porque quiero ser, digamos, abierto al diálogo, pero mi posición era esta. A diferencia de eso, Alberto, él se manifestó a favor del aborto. Entonces, si él envía su proyecto, él dice que está a favor del aborto y se lo rechazan, lo mostraría débil. Al mismo tiempo, si dice que lo va a mandar y amenaza que lo va a mandar y finalmente no lo manda, tampoco lo muestra muy fuerte. Entonces, políticamente no tiene lógica, pero parecería como que hay una pelea interna por ver quién lanza el proyecto. Raúl, la última de mi parte, con las últimas medidas que tomó el gobierno, una fue la de esta semana, la de niñas no madres, ¿no? ¿No ves como que hoy ya hay prácticamente un aborto de hecho y lo que está faltando es blanquearlo en el Congreso? Se fue demasiado, ¿no? Con la parte de la regulación del Estado, ya el Estado ya regula por sobre la ley, y yo lo que veo es como que faltaría, digamos, ponerle el tinte de ley, pero en la práctica ya, hoy es una práctica cuasi legal, por decirlo de una forma. En parte sí, ten en cuenta también que depende mucho de la jurisdicción. Claro. Nosotros que estamos con el tema de las denuncias, si a nosotros nos llega la denuncia de dónde se hacen abortos y demás, por mencionar algo, en los partidos de zona norte, no todos los partidos, de hecho San Isidro es un partido donde no se hacen abortos, pero sí los hacen en Tigre, por ejemplo, y no en el hospital, pero sí en las salitas. Entonces termina siendo casi, como decís vos, no cuasi legal tal vez, pero raya la ilegalidad para mí. Entonces, cuando uno ve que pasa esto, fuera de la indignación personal que puede producir a cualquiera el hecho de que siendo ilegal se cometa lo mismo por parte del Estado este delito, cuando uno estudia qué pasa en otros países, encuentra de que es casi un modus operandi habitual. En aquellos países donde se impulsa una ley de aborto y no se consigue, se recurre a estratagemas alternativas, como por ejemplo un fallo de la Corte por un lado. Acá nos pasó con el fallo Fall, pero con el fallo Fall, en Estados Unidos fue con el Roe v. Wade, y tantos otros en otros países, o como se intentó hace poquito en Colombia con un fallo de la Corte Constitucional, que finalmente dio bien, gracias a Dios, pero buscan alternativas a la ley. No hay que olvidarse de que aunque uno dijera, bueno, con el protocolo se terminan haciendo abortos igual, con una ley se hacen mucho más abortos, y en última instancia es como el punto al que van a querer arribar siempre los grupos abortistas, porque es así como ellos logran después instalar sus cadenas de abortos en la Argentina, que son multinacionales del aborto, lo tienen que hacer refrendadas con una ley, por lo cual no alcanza un protocolo para ellos y por eso siempre van a pelear por una legislación, por lo cual hay que tener en cuenta que para quienes luchamos a favor de la vida es vital y trascendental de que no exista ley de aborto. La última de mi parte, y ya sí para agradecerte y despedirte, si hay aborto hay guerra. Bueno, ese es el mensaje que está circulando. El último hashtag también era de que si hay aborto salimos todos, pero los últimos mensajes que hemos visto pintadas y demás en diversos edificios y también en el Congreso es si hay aborto hay guerra. Yo creo que a esta altura eso traslada un poco la molestia de las bases, de la gente que está cansada, porque no hay que olvidarse que en el 2018 el argumento verde, por llamarlo así, era no tengan miedo al debate y si el debate da a favor del aborto, entonces acéptenlo y si da a favor de la vida lo aceptaremos nosotros, y realmente choca con una realidad que 2 años después intentan otra vez el debate sin importar lo que pasó en el 2018, casi parece una provocación. Yo no estoy a favor de la guerra, pero tampoco estoy a favor de las provocaciones, así que en última instancia creo que lo mejor que podría hacer en este momento el gobierno es tratar de pacificar a los argentinos y no enfrentarnos. Ahora sí, la última de mi parte,
¿Te abre esperanzas la nueva conformación de la Corte de Estados Unidos? Un posible fallo allí en contra del aborto, a favor de la vida, puede cambiar el eje a nivel mundial por la trascendencia que tiene la Corte. Totalmente de acuerdo con esa hipótesis. De hecho, no diría que es un hecho porque hasta que no se revierta, digamos, no es seguro, pero la Corte de Estados Unidos ha tenido, si yo no me acuerdo mal, 170 fallos en su historia que han sido revertidos, entre ellos, por ejemplo, el de Scott, que decía que el negro no era un ser humano y por ende era propiedad de su esclavizador. Con el tema del aborto entendemos de que va a tener la misma suerte, solo que es un proceso. El proceso está en marcha, de hecho el proceso se inició, si no me equivoco, en el estado de Texas, con un reclamo, en realidad con una disputa legal sobre un procedimiento de aborto en el estado, que al ser apelado y al llegar a la Corte es cuando ahí la Corte, no es que la Corte puede automáticamente decidir sobre cosas así, sino que tiene que llegar un fallo a la Corte para que pueda expedirse, pero ya está en proceso. De hecho, es casi como una situación difícil para el lado contrario, para el lado abortista, porque implica de que si no apelan en la Corte estatal, sería una victoria pro vida a nivel estatal, pero si la apelan y llega a la Corte Suprema, podría terminar revirtiendo el fallo Roe. Yo creo que en última instancia el fallo es cuestión de tiempo, porque si se inician, digamos, diversas demandas a nivel estatal en diversos estados de Estados Unidos, alguna finalmente va a llegar a la Corte, es ahí cuando la Corte, con esta nueva conformidad, independientemente de quién sea el presidente de los Estados Unidos, puede revertir el fallo Roe. Tenemos mucha esperanza que pase, porque como bien decía Lucas, esto es para nosotros un indicador del mundo muy importante de uno de los países, al menos el más conocido con aborto legal, que lo revertiría. Al menos a la situación anterior al 73, donde en prácticamente la mayoría de los estados del país sería ilegal y daría una luz de esperanza a esta reversión a nivel internacional. Raúl, agradecerte por la comunicación y por el tiempo. Y bueno, creo que estamos los tres en el mismo equipo en este partidito que se desató, así que estamos en estado de alerta, por lo menos mediático y público, así que a medida que avance o no el tema, te estaremos molestando nuevamente. Por supuesto que sí, estamos a la orden y bueno, gracias por el espacio y por la cobertura. Creo que es un tema muy sensible para todos y esperemos de que se conduzca de la mejor manera posible. Gracias y abrazo grande. Gracias, Raúl.